Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Hoy es mayo 20 y el devocional tiene por título el día de hoy una gran historia. El Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Zacarías 14:9. El pueblo de Dios es un pueblo en espera. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos narra una gran historia. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo nos revela el plan de redención de nuestro Dios por medio del Señor Jesucristo. A veces tenemos la impresión de que las Escrituras son una colección de muchas historias unidas en un libro, aunque es verdad que la cronología de la Biblia recorre desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y que su territorio abarca una zona muy extensa. Lo que tenemos en sus páginas es una sola palabra del Dios único que nos habla de la salvación que se encuentra en el único Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Si debemos dedicarnos a conocer y a entender todos los diferentes detalles de la historia, pero no podemos perdernos del panorama general. Cuando el profeta Zacarías recibió una visión del gobierno y reinado global del Señor, él vivía en una época cuando la restauración del pueblo de Dios se sentía incompleta. El pueblo había regresado a Jerusalén después de haber sido desterrado por sus continuos pecados y había reconstruido las murallas de la ciudad y el templo en su centro. Sin embargo, la vida no les parecía la experiencia alegre, gozosa y sin tristeza que Isaías había profetizado, Isaías 51:11. ¿Acaso el Señor estaba quedando corto con sus promesas? ¿Se había equivocado Isaías? Zacarías respondió que no, este no era el fin. Zacarías miró más allá de la restauración del templo de Jerusalén al evento que señalaba esta pequeña victoria, el reinado global del ungido del Señor Jesucristo. El pueblo de Dios no quedaría en espera para siempre. En nuestra época vemos al pasado y podemos comprobar que Jesús ya vino. Nosotros somos testigos y participantes de la identificación de su verdadero templo, su cuerpo, la iglesia. A pesar de que esto, aunque más y más personas en todo el mundo se vuelven a Él, seguimos esperando el día cuando toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Filipenses 2:10-11. Al esperar podemos recorrer las Escrituras y ver cuán fiel ha sido Dios siempre. Podemos ver con nuestros propios ojos cómo ha dirigido el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Efesios 1:10. A medida que se desarrolla el relato de esta gran historia y nuestra propia vida contribuye a la trama en pequeñas acciones, podemos perseverar con esperanza. Si sientes que la vida no es la experiencia alegre, gozosa y sin tristeza que la Escritura promete, recuerda que este no es el fin. Hay algo mejor adelante y algún día pronto el Señor será rey sobre toda la tierra. Zacarías 14:9. Por el momento debemos aguardar, servir y esperar, porque no tendremos que esperar para siempre. Para profundizar, Salmo 130. Bueno, mis hermanos, continuamos con el devocional del día de hoy, que tiene por título, como leíamos inicialmente, La gran historia. El texto base se encuentra en Zacarías 14:9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Lo primero que vemos a través de la historia de Dios en el hombre es un gran relato de redención. Hermanos, la Biblia no es una colección de historias desconectadas. Es una gran narrativa que revela el plan soberano de Dios para redimir a su pueblo y restaurar su creación. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos un hilo que une la voluntad de Dios conforme a su propósito, con cada evento, con cada acontecimiento, con cada historia. Dios reina y el hombre se revela y Dios lo rescata. En sí esa es la historia. En Zacarías 14:9 es un versículo culminante en la historia. Nos lleva al final de los tiempos,
donde Dios establece su reino de manera definitiva. Hoy desentrañaremos este texto para entender cómo encaja el gran panorama de la salvación. Vemos primero el problema, la rebelión del hombre y la necesidad de un rey. Antes de llegar a Zacarías capítulo 14, debemos recordar por qué este versículo es tan crucial. Primero que todo, la caída. Recordemos Génesis 3. Adán y Eva rechazaron el gobierno de Dios, introduciendo el pecado y la muerte. Desde entonces, la humanidad ha vivido en rebelión espiritual contra Dios. Veamos entonces el fracaso de los reyes humanos. Israel clamó por un rey terrenal. Después de que Israel estaba gobernado por Dios, y sigue siendo gobernado por Dios obviamente, pero antes de pedir un rey era una teocracia. Dios era su rey. Pero debido a las circunstancias del falla del liderazgo de los hijos de Samuel, de los hijos de Elí, el pueblo pide un rey. Y eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 8, 6 al 7. Y entonces dice la palabra del Señor: pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Esto ha sido el común denominador del hombre en su naturaleza caída. Luego vemos uno de los mejores reyes, que fue David. Pero ¿qué pasó con David? También pecó, un hombre imperfecto. El mundo sigue anhelando líderes que traigan justicia verdadera, y es el anhelo de cada vez que vamos a votar, cada vez que somos convocados a elecciones, estamos anhelando en nuestro corazón un gobierno que sea diferente, un gobierno justo, pero eso no va a pasar hasta que Cristo venga. La promesa de un Redentor. Dios prometió un Rey venidero, un Salvador que gobernaría con justicia. Mire lo que dice Isaías 9, 6 al 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo debilitado de su imperio y la paz no tendrán límites, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Zacarías 14:9 es el cumplimiento de todas esas promesas. Es lo que está diciendo el profeta. El día en que Dios reinará absolutamente. Veamos el contexto del día final. El capítulo 14 de Zacarías nos lleva a los últimos tiempos, donde el Señor intervendrá de una manera dramática en la historia para establecer su reino eterno. Este versículo agrupa una gloriosa verdad: la soberanía absoluta de Dios y la unidad perfecta de su pueblo bajo su gobierno. Veamos la soberanía universal de Cristo. Jehová será Rey sobre toda la tierra. Cristo es nuestro Rey victorioso. Esto no es un reinado simbólico, sino literal y universal frente al relativismo moderno. Este versículo, hermanos, declara que solo hay un Rey legítimo. No habrá democracias, ni tiranos, ni falsos dioses. Cristo reinará. Cristo derribará todos esos imperios, todos esos gobiernos corruptos, manejados por hombres que son controlados por el príncipe de este mundo. Y eso es lo que nos muestra el mismo Daniel con la visión o el sueño que tiene Nabucodonosor. Recordemos la estatua que la componían 4 reinos, con un último reino que sería el reino del anticristo. Pero también en la visión se veía como una roca era cortada no por mano de hombre, y esta roca destruía y desmenuzaba y no quedaba nada de esos imperios. Es el reino eterno nuestro Señor Jesucristo. Mire cómo lo habla Apocalipsis 19:15. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras, y en su muslo tiene escrito este nombre:
Rey de reyes, Señor de señores. Hermano, no es un reino terrenal limitado, sino un dominio cósmico. Cristo gobierna no solo en Jerusalén, sino en toda la creación. Cristo gobierna no solamente en la tierra nueva, sino en los cielos nuevos. A él ha sido entregada toda potestad y toda autoridad en el cielo y en la tierra. Mira lo que dice Filipenses 2, 10 al 11, por lo cual Dios también le exaltó sobre lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El cumplimiento del anhelo profético. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. En Apocalipsis 11, 15 al 17 dice la palabra del Señor. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Este es el final de la historia. No olvidemos que la historia de Dios en el hombre no es circular, es recta, es decir, tiene un comienzo y tiene un final. Lo vemos en Génesis hasta Apocalipsis. Pero el final para nosotros es el comienzo de la eternidad. Y el final para los impíos también es el comienzo de la eternidad, pero eternamente separados de Dios. Y es una gran tristeza, pero es el final de la historia. El fin de la rebelión. Hoy el mundo está bajo el maligno, pero llegará el día en que toda rodilla se doblegará y todos estos males que tiene la humanidad, encabezado por el príncipe de este mundo, serán lanzados al lago de fuego. Será el final de todo y el comienzo de todo. 1 Corintios 15, 24 al 26 nos dice: luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todos los dominios, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Ahora miremos la unidad perfecta. Jehová será uno, y uno su nombre. Se trata de una unidad de adoración. No habrá más divisiones entre lo sagrado y lo profano, ni entre naciones, como dijo Pablo. Dios será todo en todos. En 1 Corintios 15, 28, Pablo nos dice: pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que la sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Es una unidad eterna. El pueblo de Dios, mis queridos hermanos, nosotros, judíos y gentiles, será uno en Él. Lo que dice Efesios 2, 3 al 18. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y un nuevo hombre. Aclaremos eso, que es importante entender de que se trata de que el verdadero Israel es Cristo, un nuevo hombre. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Luego dice: haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellos las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros los que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Unidad de propósito. Toda la creación glorificará a Cristo sin reservas, cumpliendo el primer mandamiento. Marcos 12, 29. Acercándose unos de los escribas
que lo habían oído disputar y sabía que lo había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento. ¿Esto a qué nos lleva, hermanos y hermanas? Es la adoración exclusiva a Dios. No habrá más idolatría. Cuando Cristo venga, serán destruidos todos los ídolos. No habrá nada más sin el único Dios verdadero. Mira lo que dice Zacarías 13:2. En aquel día, dice Jehová a los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Habrá un nuevo día para el pueblo. Es la esperanza de todos nosotros creyentes en aquel día, el día del juicio y gracia. Zacarías describe guerras, cataclismos, en los versículos 1 al 4, pero también aguas vivas que fluyen desde Jerusalén en el versículo 8. Es el día en que Dios juzgará a sus enemigos y redimirá a los suyos. Mire cómo lo expresa Malaquías capítulo 4, el 1 al 3. Porque aquí que viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová a los ejércitos. Ya hubo una primera venida de Cristo, el Rey crucificado. Jesús vino como Rey y siervo. Mire cómo le expresa Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hija de Jerusalén, he aquí tu Rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Este fue la primera venida de nuestro Señor Jesucristo profetizada en Zacarías y cumplida obviamente en el Nuevo Testamento. Muriendo en donde? En la cruz, para redimir a su pueblo. Así lo expresa Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Su resurrección, amados hermanos y hermanas, demostró que Él es el Señor. Mire cómo lo dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos. La Iglesia, el reino en avance. Cristo muere en la cruz, resucita, nos redime nuestros pecados y establece la Iglesia del Señor Jesucristo, su cuerpo, que promulgará y anunciará su reino y hará que el reino de los cielos se establezca por medio de la gracia en el corazón de los hombres. Hoy Cristo reina espiritualmente en el corazón de toda su Iglesia. Es lo que dice Colosenses 1:13 al 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y traerá al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mis hermanos, la Iglesia, el pueblo de Dios, proclama su señorío hasta que Él venga. Y eso fue la gran comisión. Mateo 28:18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarde todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En aquel día también será, mis hermanos, para muchos gran sorpresa, que dijeron creer en el Señor, pero su final les dio la respuesta. Mateo 7:21 al 23. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor. Mira la respuesta. Muchos me dirán aquel día. ¿Cuál día? El día del Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Entonces les declaré: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte esto, ¿no? Muchos creen que están siguiendo al Señor, que están cumpliendo su propósito y voluntad, pero no es así. La segunda venida, el reino consumado. Cristo volverá físicamente, y así lo dice la Escritura.
destruirá a sus enemigos. Esto lo dice Apocalipsis 19, 19 al 21. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ellas las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que sale de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos, y establecerá su reino. ¿Cuál reino? Lo que dice Apocalipsis 21, el 1 al 6. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Finalmente, mis hermanos, Cristo entregará el reino al Padre, y Dios será todo en todos, como leímos en 1 Corintios 15, 28. Pero luego todas las cosas que le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todo y todos en todo. Hermanos, recordemos que el día de reposo, nuestro descanso, es Cristo. El séptimo día simboliza la culminación de toda la obra de Dios. Lo vemos en Génesis 2:2. Este día marca el día de la lucha y el inicio de la eternidad en su presencia. El día de la visión cumplida. Lo que ahora vemos por fe. Ahora, a pesar de las dificultades que vemos, las luchas que tenemos con nosotros mismos, con un mundo caído, el enemigo de nuestras almas, mire cómo lo expresa: porque nosotros vivimos es por fe. 1 Corintios 13, 12 a 13. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Quizás vemos ahorita oscuramente por un espejo las cosas, pero nosotros como hijos de Dios sabemos de que el Señor vendrá por su pueblo y estaremos juntamente con Él. Conclusión, mis queridos hermanos y hermanas, ¿estamos preparados para ese día? Este pasaje no es solo una promesa futura, es un llamado al presente. Si Cristo reinará sobre todos, ¿reina hoy sobre ti? Si su nombre será uno, ¿le honras como el único Salvador y único Señor de tu vida? Él es lo más importante en tu vida. Hermano, la historia termina como Dios lo planeó. Desde el Edén hasta la eternidad, Dios ha estado escribiendo una historia de redención. Zacarías 14:9 nos muestra el final glorioso. Cristo gana, su pueblo es salvo, Dios es glorificado. Hermano, que esta esperanza nos impulse a vivir en santidad, anunciando su reino hasta que Él llegue en aquel día. Como dice Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Meditemos, reflexionemos y actuemos. Cristo regresa. Viene por su pueblo. ¿Estamos preparados? ¿Estamos caminando de acuerdo a lo establecido por Dios y su plan y propósito? Que el Señor nos ayude y nos asista. Un abrazo fuerte. Dios los bendiga.